Bienvenidos a Conectar. Hoy es lunes 2 de marzo, el primer día hábil de este mes, capítulo 77, un bonito número para llevar en nuestra fotografía. Y entonces hoy también un tema que quiere confortar un poco al pequeño emprendedor y al pequeño empresario que muchas veces escucha las desventajas de ser tan pequeño ante los recursos enormes que tienen grandes empresas y también los recursos financieros que le permiten invertir en determinadas cosas. En unos capítulos anteriores vimos lo que era el design thinking, que la palabra diseño un poco presta del diseño industrial, pero que en realidad se trata de una metodología para desarrollar nuestro negocio, una metodología que nos permite descubrir e innovar. Y el tema de la innovación es justamente el tema que hoy centramos en Conectar. Y ahí mi opinión personal es que tenemos una gran ventaja las pequeñas empresas y los emprendedores. Un emprendedor que no esté atados a la cultura de una gran empresa tiene, por supuesto, entonces más facilidad para proyectarse en caminos aún no experimentados por la gran mayoría, caminos nuevos, está más libre en su forma de pensar y el design thinking entonces le va como anillo al dedo. Hay una aplicación directa en el emprendimiento de esta metodología, la cual yo lo recomiendo porque estoy convencido que más y más los emprendimientos deben poner el acento en la innovación. Emprender en un nicho con una idea de negocio que ya está trillada, hoy no es fácil. Ya hay mucha competencia, ese nicho está saturado y estamos navegando por aguas que están muy traficadas. Por otro lado, la innovación nos puede permitir lanzarnos en un nicho, en un segmento del mercado que es muy exclusivo y en ese somos nosotros, los innovadores, somos los líderes. Nos colocamos en una posición totalmente distinta. Entonces, el pequeño tiene la virtud de tener más libertad y más fantasía para el diseño de servicios o de mercados. Pidiendo disculpas si a alguien no le gusta el fútbol, pero va a ser muy breve la mención. En el fútbol, como es una de mis pasiones, hace muchos años, hablando con un entrenador de niños, entrenador de fútbol brasilero que estaba de gira por Europa, me contaba una cosa muy interesante que traigo a colación justamente en este capítulo sobre la fantasía y sobre cómo la falta de recursos nos hace tener más fantasía. El caso era que ese pequeño club, que no es tan pequeño porque ha llegado a ser de los más grandes en la instrucción de fútbol para niños, se dio cuenta este entrenador de que las primeras veces que pidieron a los niños que llevaran sus pelotas, porque el club no tenía recursos para comprar balones para todos. Por supuesto que también era gratis la membresía y los niños llegaron con pelotas de goma, de esas que no se ve tan fácil ahora, pero que todavía las hay, de esas que rebotan de una manera alocada. Y también la gran mayoría, por ser un sector de bajos recursos, llevaba zapatillas muy finitas de tela, muy finitas y prácticamente la suela también muy finita. En esas condiciones comienzan las clases de fútbol, pero al poco tiempo se dan cuenta de una cosa, y es de que esas pelotas de goma casi imposibles de tener control obligaban a una técnica de amortiguarlas, de controlarlas, que estaba muy por encima de la exigencia de que cuando era una pelota más controlable, porque estas son así, son muy vivaces. Eso uno. Y lo otro, las zapatillas estas, tan finitas, que si bien no te protegen de los golpes, no amortiguan, obliga también a un paso muy
muy ágil, pero también una mayor sensibilidad al pie, porque tiene que dominar esa pelota que es muy vivaz y al mismo tiempo la tela muy finita va adecuando al cuerpo a esa sensibilidad con la pelota y también con los rivales. Hay que tratar de no ser golpeado en el pie, por ejemplo, porque dolería mucho, no hay amortiguación ninguna. Estos dos elementos que pueden ser vistos como una carencia, porque la gente los llevaba porque simplemente tenía bajos recursos, no porque hubiera pensado más lejos de que esto era bueno, resultó en un descubrimiento de que, pero si es esto justamente lo que ha permitido el desarrollo de una técnica. Y los años pasan y ese club se ha hecho muy reconocido por la belleza técnica que usan sus jugadores instruidos en estas condiciones. Luego, esto pasó a ser incorporado como una práctica en las clases. Y de estas ideas tenemos por miles en todas las innovaciones y en todos los emprendimientos, donde algo que al principio es una carencia, luego se ve como que esto es el gran descubrimiento. Y entonces ya lo empaquetamos y le damos el diseño comercial que lógicamente tiene, porque la idea es que para sobrevivir también hay que monetizar, ¿verdad? Muy bien. En los servicios, por ejemplo, pequeñas empresitas habrán visto la importancia que tiene el conocimiento profundo y cercano de los clientes, más que nada cuando son personas privadas, no empresas, en las cuales se les brinda un servicio de aseo. Las personas privadas tienen sus gustos, tienen sus estilos de vida y a rajatabla no se puede aplicarles un criterio de aseo que pase por encima de lo que son sus expectativas. Y no son fáciles de cambiar en muchos casos. Entonces, la sensibilidad esa para adaptar el servicio a esos usuarios la tienen, por supuesto, aquellas empresas que tienen un contacto muy cercano con el cliente, es decir, las pequeñas. Las grandes lo pueden tener y justamente las grandes inversiones que hacen las compañías, ¿no?, que cuentan con cientos y cientos de empleados, es formarlos para captar las necesidades del cliente, ver las cosas desde el punto de vista del cliente. Es ahí donde está la gran revolución actual en materia de marketing. Cambiar la óptica. No es yo el que limpie, prácticamente el que limpia es mi cliente y yo soy como el canalizador de esa limpieza, ¿verdad? Imposible además hacer un aseo sin tener en cuenta los criterios de orden, los criterios de organización y hasta incluso los criterios ecológicos que tiene esa familia la cual me ha pedido el servicio. Recién ahí entonces estoy fidelizando y asegurando el buen servicio y el crecimiento de mi compañía. Otra vez estamos en lo mismo. Pequeñas empresas tienen la capacidad de estar muy cercanas al cliente, por lo tanto, si existe la decisión de captar mucha información para poder brindar un servicio cercano al cliente, ahí estamos entonces muy bien enfocados desde el inicio y desde nuestro tamaño, que nos permitirá incluso las innovaciones. Otro ejemplo muy breve y muy rápido, una amiga cosmetóloga y clienta también, por supuesto, muy eficiente desde el arranque, enfocada a un segmento del mercado. Me contaba, por ejemplo, cómo una clienta le había dicho en determinado momento, muy satisfecha con el servicio que se le había dado, que ahora sí tenía ganas de mirarse en el espejo, tenía una sonrisa, y entonces le dice a la cosmetóloga, es que tú cambias vidas. Brillante concepto, ¿eh? Porque, digamos, son esas cosas que proveniendo del consumidor, debemos captarla y profundizarlas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo está definiendo mi servicio? Está definiendo que mi servicio cambia vidas. Esto es para profundizarlo muy bien y, como decíamos, una vez que lo hemos razonado y lo hemos implementado en nuestro servicio, ya es hora de empaquetarlo, porque este es el nicho de mercado, este es mi marketing, esta es la forma de presentarme.
Y a propósito de la forma de presentarse, por favor, si les interesa el tema, no dejen de escuchar el capítulo referido a Elevator Pitch, es decir, esas definiciones que podemos dar en 30 segundos mientras viajamos en un ascensor que va del primer piso al tercero. Esos 30 segundos que tenemos para definir qué es lo que hacemos nosotros, quiénes somos y qué estamos ofreciendo, son claves, pero hay que tenerlo muy bien mentalizado. Y son estas cosas que provienen de los propios clientes que a veces nos abren, wow, eureka, he descubierto la pólvora, he descubierto justamente qué es lo que estoy vendiendo. Estoy vendiendo satisfacción, sonrisa, ganas de vivir. Un ejemplo que domino muy bien en mi trabajo de consultoría, yo he visto, por ejemplo, plataformas que nos facilitan a nosotros nuestro trabajo, que se presentan, y lo son, de hecho lo son, muy avanzadas, han invertido mucho en todo el servicio a través de Internet, y la digitalización es una de las palabras favoritas, pero uno ve, por ejemplo, como cuando presentan el resultado, que es el que vamos a usar nosotros y que vamos a presentar a veces al cliente, es el viejo estado de balance y resultado que a veces tiene hasta 2 hojas y que uno lo mira y pese a que pasan los años y ya sueña con ello porque lo domina perfectamente, cuando dicen cómo traduzco esto al cliente es un rollo, es un Cristo trasladar eso, porque además es aburrido, porque además está estructurado de una forma que no parte del consumidor, no parte del cliente, sino parte de las viejas reglas de cómo tiene que ordenarse, a veces incluso los menos y los más, en fin, hay que tener toda una formación, unos criterios que uno dice, bueno, qué tecnología, qué facilidad para captar datos y todo lo demás, pero cuando llegamos al postre, esto que yo le voy a presentar al cliente para que él entienda qué pasa con su empresa, esto es intragable. Entonces, ahí es donde los pequeños tenemos, por ejemplo, la capacidad y con nuestra inventiva de resolver de una manera mejor, porque conociendo al cliente, y ahora voy a poner, por ejemplo, el caso de las compañías de taxi y de transporte, yo miro las cosas desde el punto de vista del consumidor, de mi cliente. Él está muy compenetrado con lo que es el concepto de luz roja, porque la ve en el tráfico todos los días, luz amarilla y luz verde, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no entonces hacer de que esta plataforma donde yo tengo la contabilidad esté acoplada, integrada a programas que me ayudan a hacer lo que se llama dashboard o panel de control, ¿verdad? Un panel de control diseñado de tal forma que determinadas claves, proporciones claves para esa empresa, para ese rubro, que es el transporte, por ejemplo, las proporciones entre el gasto de combustible, ¿verdad? Que es un costo directo, y la cantidad de ventas al público, es decir, la cantidad de usuarios que pagan por el transporte, eso da una proporción, ¿verdad? Y es una proporción clave, no solamente para el control fiscal, que se fija mucho porque una proporción muy elevada de costos de combustible comparado con bajas ventas podría estar indicando de que hay muchos transportes que no se están registrando en la caja o cosas así. Para ellos, desde el punto de vista del control, es algo interesante, pero para el punto de vista de la empresa puede también mostrar la efectividad que tiene un chofer, porque si gasta muchas horas de transporte de un lado para el otro, pero sin clientes, entonces esa proporción no se verá reflejada según lo estándar, la norma, ¿verdad? Y entonces para el empresario es una manera también de controlar. Pero eso tiene que ser presentado de una manera que sea extraída, esos datos que ya existen, extraídas, metidas en una fórmula e inmediatamente que el programa genere. Aquí, si es que es una proporción alarmante, que lo muestre en luz roja. Entonces la cosa es muy fácil. Para el empresario que recibe de nosotros un informe, es simplemente ver que está en rojo. Lo que está en verde está muy bueno. Y lo que está en amarillo, mejor darle una miradita. Porque ahí se está acercando a un punto que merece la pena un control, ¿verdad? Esto es simplemente un ejemplo de cómo se puede adaptar al cliente nuestro y a su manera de ver las cosas, usando
justamente lo que ya está muy habitual en esa persona. Y hoy en día hay programas que nos permiten hacer esos paneles de control de una manera no manual, sino que manualmente se diseña una vez, pero luego a través de las herramientas de Google, por ejemplo, que son las que yo más uso, porque tengo todo el sistema montado en torno a Google, es muy fácil, se comunica un sistema con otro, recoge la información y está presentando constantemente esos paneles de control, los cuales, por ejemplo, yo ya los he empezado a diseñar en muchas cosas privadas, por ejemplo, en el control de mi peso, de los músculos, de la grasa, de la comida, de la energía, en fin, todo eso en un control de panel que rápidamente yo lo puedo ver. Y ese control no es por el control en sí mismo, sino porque me hace la vida más fácil. Y la idea es hacerle la vida más fácil también a nuestros clientes. Todo eso logrado con herramientas que existen y que con muy poquito esfuerzo, estudiándolas, entonces se pueden hacer. Vamos a poner una lista de sugerencias. Hemos hablado del Design Thinking, pero ahora vienen las herramientas, como por ejemplo, qué herramientas usar para hacer fácilmente un panel de control para mi empresa, para la empresa de ustedes, para el emprendimiento de ustedes, cosa que desde el principio tengan esas señales. Y esto sí es algo que los pequeños empresarios pueden lograrlo con muy bajos recursos. Y es más, ayer mismo estaba en un curso de cómo hacer paneles de control y me di cuenta de que todas las herramientas que usé eran gratis. A ese nivel, muchas son pagas a partir de un nivel de uso muy alto, que nunca voy a llegar de pronto a eso. Entonces, son herramientas gratis que requieren interés, una dedicación, pero son cosas que, como yo digo, le dedicas una vez el tiempo y luego te van dando los frutos todos los días. Entonces, ¿cómo no usarlas? En fin, siempre trato de no solamente hablar de las innovaciones teóricas que hay, de cómo pensar, sino también de darles algunas herramientas. Entonces, el próximo capítulo justamente será muy enfocado a qué herramientas nos permiten llevar a la práctica, aterrizar estas ideas del design thinking, de la innovación, y debemos realmente empezar a usarlas. Hay clientes que están todavía muy atrasados, ni siquiera usan la plantilla de Excel, que realmente con muy poquitas cosas Excel te puede dar mucho, mucho y rápidamente. Ni que hablar de ya las integraciones, como puede ser, por ejemplo, integrar nuestra cuenta de banco a esas plataformas gratuitas de Google que cogen información de ahí, la organizan de tal manera y te la presentan. Entonces aquí tenemos una puerta abierta a aterrizar todas esas cosas, que es un poco la orientación de este canal. Todo eso muy bonito, la conexión, la flexibilidad de ideas, pero todo esto hay que aterrizarlo al día a día con herramientas prácticas. Y con esto espero haberlos motivado, espero que tengan una bonita semana que recién empieza, así que tenemos las puertas abiertas para todo nuestro fruto semanal. Y nos vemos mañana martes, una vez más en Conectar. Gracias por todas las suscripciones nuevas que han aparecido, gracias por los me gusta, gracias por los comentarios y que sigan apoyándome, porque sin ustedes esto no sería posible.